Gloria, gloria, gloria. Espíritu Santo, toca, Señor, los corazones. Espíritu Santo, aleluya. Quebranta, Señor, toda cadena. Somos necesitados, Señor. Todo te lo debemos a ti. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Libro de Marcos, capítulo 5, verso 22 en adelante. Gloria a Dios. Damos la bienvenida, hermanos. Las visitas que están en medio nuestro son bienvenidos a la casa del Señor. Dios bendiga la iglesia, hermanos. Dios bendiga la iglesia, senda de justicia. Aleluya. Saludamos los radio y televidentes que están siempre pendientes de esta programación. Dios bendiga a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Aleluya. Sé que, ¿verdad? A través de esas redes sociales llegamos a muchos lugares y la palabra del Señor sigue bendiciendo vidas. Capítulo 5 del libro de Marcos. Vamos a leer el verso 22 en adelante. Alabe y glorifique a Dios, hermanos. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Siéntese, hermano. Gloria al Señor. Hay momentos terribles en la vida del ser humano. Y esta historia que encontramos aquí son historias que impactan la vida de cada uno de nosotros. Aquí vemos dos historias muy tremendas. Y es que cuando la gente es azotada, el único momento que puede sentir sosiego y tranquilidad es cuando siente un toque de Dios. Cuando siente el poder de Dios en sus vidas. Porque puede tener azote de depresión, azote de suicidio, puede tener un azote de enfermedad, de desánimo, de crítica. Pero un toque de Dios cambia la vida del ser humano. Y el tema que le puse al mensaje del día de hoy: Talita Kumi. A ti te digo, le dice el Señor a la hija de Jairo, levántate. Talita Kumi. Cuando tocamos a Dios con fe, o cuando nos encontramos con el poder de Dios,
El poder de Dios es más que suficiente para nuestra necesidad. Muchos pueden decir de los que están aquí el día de hoy: yo he sentido el toque de Dios, porque antes andaba perdido en el vicio y ahora el toque de Dios ha cambiado mi vida. Antes disfrutaba en los placeres del mundo, pero cuando Dios me tocó, algo diferente pasó en mi vida. Y muchos podemos testificar de las grandezas que Dios ha hecho con nosotros. Muchos de nosotros podemos decir que Dios es suficiente para nuestra necesidad. Hemos oído dos historias acá en estos versos, en las cuales Jesús estaba en medio de estas dos historias. Porque cuando vemos que los elementos de nuestro alrededor son adversos para el hombre, y donde la impotencia al no poder hacer nada, tanto así vemos esta enfermedad y una hija de un hombre agonizando. Ante tal adversidad, se siente impotente el ser humano. Y solamente el poder de Dios puede ser la respuesta para el hombre, para la mujer. Encontramos la historia de un hombre llamado Jairo, o en hebreo es Jair. La palabra de Dios nos dice que era un hombre principal, un hombre importante en la sociedad, un hombre que predicaba la palabra en las sinagogas, un hombre que tenía un lugar dentro de la comunidad de estima, tenía posición. La Biblia lo llama por su propio nombre. Es decir, que ante toda la sociedad era un hombre que sobresalía, porque dice que era un principal de la sinagoga. Pero si nosotros vemos la crónica de la historia de la hija de Jairo, nos imaginamos que si fuera en nosotros, siendo un hombre principal, es decir, que era un hombre que ya tenía años avanzados de vida, porque para ser miembro de ahí tenía que tener mínimo 30 años, estudiar unos 15 años y estar allí como miembro para llegar y escalar posición. Podemos decir que Jairo andaba ya por los 60, 70 años, cuando la alegría llegó a su casa. Una pequeña bebita llegó a su casa. Era, aleluya, los ojos de su vida. Pero la historia nos dice también que esa muchacha tenía 12 años. Es decir, que Jairo disfrutaba a su hija. Jairo quizás jugaba con su hija. Cuando él se iba a trabajar o a predicar la palabra, siempre en el pensamiento de Jairo estaba su niña de 12 años. Mientras tanto, en la otra historia había una mujer que no dice el nombre de la mujer. Tal vez no era muy importante como la posición de Jairo, pero la palabra dice que hacía ya 12 años que padecía un flujo de sangre. Es decir, que mientras Jairo estaba en la alegría de su vida, disfrutando su niña, había un infierno para una mujer padeciendo una enfermedad grave. Y podemos ver cuando se le enferma esa muchacha a Jairo. Porque es difícil, hermanos y amigos, que tú estás ahí detrás de esa pantalla, que un hijo nuestro se nos enferme. Preferiríamos nosotros mismos sufrir y no ver sufrir a nuestros hijos. Y llegó el momento cuando esa niña
La enfermedad le avanzó y empezó a agonizar. A Jairo se le vino el mundo abajo. A Jairo se puso a pensar, ¿y qué dirá la gente? Si yo soy un principal, soy una persona de renombre, soy don Jairo. Pero cuando vio la necesidad, porque la necesidad llega también al rico, llega también al pobre. Y allí podemos ver que Jairo, al ver y haber escuchado como un fariseo más que Jesucristo hacía milagros, que Jesucristo donde caminaba, los ciegos veían, los muertos resucitaban y muchos aceptaban la palabra del Señor. Jairo tuvo una pizquita de fe y dijo él: yo he oído que ese Jesús, el que anda con un manto, el que anda con un talit, porque así se le dice el manto, así se llama. Yo lo he escuchado que hace milagros. Y la Biblia dice aquí que vino ese hombre principal llamado Jairo, porque había una gran multitud que seguía a Jesús. Y cuando lo vio, Jairo se despojó, echó todo su orgullo al piso y se postró delante del maestro. Y dice la palabra aquí, y le rogaba mucho. Porque sabe, hermano, al ver la agonía de su hija, ese hombre, su corazón se le derretía. A ese hombre su corazón se le hacía pedazos. Le rogaba al maestro que fuera a su casa. Qué bonito fuera que así fuéramos nosotros con Jesús. Le rogáramos: maestro, ven a mi casa. Maestro, ven a mi casa, ven a mi vida. Maestro, te necesito. Porque hay hombres que solamente cuando necesitan de Dios, buscan de Dios. A Dios hay que buscarle en todo tiempo. A Dios hay que buscarle en todo tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice a Jesús: mi hija está agonizando. Te ruego, Señor, que te apures y vayas conmigo a mi casa. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo había escuchado que Jesús sanaba a los enfermos. Y ese poco de fe, aunque era un hombre que enseñaba en la sinagoga, pero Jairo no era un devoto de Jesús. Era un principal, era uno de los fariseos, uno de los que enseñaba en la sinagoga. Pero Jesús no hace excepción de personas. Su amor es grande. Él ve la necesidad del hombre. Él ve la necesidad que tú estás pasando en este momento. Él conoce la vida de todo, pero Él necesita que el hombre venga a Él. Jairo llegó con una gran necesidad, porque no hay cosa más difícil que le toquen a sus hijos. Y podemos ver aquí que llegando ante Jesús se postró delante de sus pies. A él no le importó la multitud, no le importó lo que la gente podía decir. Él sabía que necesitaba el favor de Dios. Era más grande lo que él necesitaba a lo que los demás podían hablar de él. Y se postra delante del maestro. Maestro, ya se han de imaginar, porque la Biblia dice que le rogaba a Jesús que fuera y sanara a su hija. Qué difícil habrá sido para ese hombre. Porque es en ese momento difícil cuando el ser humano se da cuenta
que es vulnerable ante cualquier enfermedad. En cierta ocasión, escuché una historia de un hombre famoso llamado Sylvester Stallone. Dice que su primer hijo nació con un soplo en el corazón. Un hombre que fue escalando, llegó a la fama, a tener millones, mucho dinero. Pero dice él que ante esa enfermedad de su hijo, cuando vio que su hijo agonizaba, creyó él que lo tenía todo, que tenía dinero. Y es ahí donde dice él, me di cuenta de que no tenía nada. Mis hijos estaban en las manos de los doctores y todo dependía de lo que ellos hicieran. Porque dice él, los hijos son los que nos suben a lo más alto y nos sentimos orgullosos de ellos. Pero también son aquellos que con sus acciones también nos botan a nosotros a lo más bajo. Pero así los amamos. Dice él, qué difícil era para mí tener tanto dinero, pero no tenía salud. Ahora nos damos cuenta de la vulnerabilidad del hombre, lo vulnerable que es ante la situación, ante una enfermedad, porque el hombre es frágil. Una gripe, un dolor de muela, un dolor de cabeza, una espina en el pie, ya no puede caminar. Pero Jairo se dio cuenta que aunque tenía posición en la sociedad, en ese momento de necesidad, se dio cuenta que tenía que dejar su nivel que él tenía y humillarse delante de Dios. Y sabe que la Biblia dice que Dios atiende al humilde. Al que se humilla, dice que Él lo ve de cerca, que Él lo exalta. Que si ese hombre hubiera llegado altanero, con ser así, lo rogó Jesús. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Jairo necesitaba un milagro. Como muchas personas necesitan un milagro de parte de Dios. Jairo necesitaba un milagro, pero también necesitaba tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que Jesús iba con él, pero que también le seguía una gran multitud y le apretaba. Jesús recibe la invitación de aquel que dice, te necesito, Señor. ¿A quién iremos nosotros sin el Señor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos de la presencia de Dios? Jairo tenía que tener fe. Este hombre se enfrentó a las circunstancias de la multitud, pero necesitaba tener fe. Convenció a Jesús a ir a su casa, pero Jesús quería que Jairo agarrara un dote más de fe. Y cuando él iba caminando hacia la casa de Jairo, en el verso 25, aparece una mujer en la escena. Y es la mujer que tenía flujo de sangre. Me imagino a Jairo con prisa porque su hija estaba agonizando. Y Jairo dentro de sí quería llegar a su casa lo más rápido que se pudiera llegar. Pero todo es en el tiempo de Dios. La palabra nos enseña aquí que aparece una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre. Una enfermedad que en aquel entonces la palabra de Dios en la ley mosaica habla de que las declaraban inmundas por un periodo de tiempo.
Esa mujer no podía estar cerca de la gente. No podía tener contacto con la sociedad, que por su estado de enfermedad tenía que apartarse, porque ante la ley era inmunda. Y todo aquello que tuviera contacto con ella quedaba inmundo. Pero aquí vemos que esta mujer, la Biblia dice que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Una enfermedad de 12 años. Pero se aferraba a la vida. También había escuchado de Jesús. Había escuchado de los milagros. Pero en ver su situación, ella dijo: si tan solo llegare y tocar el borde de su manto, seré sana. Tenía una fe grande. Jesús quiere que nosotros tengamos fe. Y yo quiero hacer un paréntesis en este momento para explicar cuál era el manto de Jesús. Y es que los rabinos usan un manto que se llama talip. Y ese manto, bueno, les cubre la cabeza. Tienen aquí unas letras en hebreo. Es de color, tiene franjas azules. Y en las puntas del manto, en las 4 esquinas, tienen unos flecos con unos nudos. Y todo esto lo especificaba la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 22. El Señor les da cómo tenían que hacer ese talip. Y al ver, hermanos, ese manto tipificaba mucho para el pueblo judío. Era de mucha importancia, más para aquel que lo cargaba en sí. Significado muy poderoso. Jesús, cuando oraba, se ponía su manto. Un manto de oración. De acuerdo a las raíces hebreas, todo varón, cuando ya ha cumplido sus 13 años de edad, puede usarlo. Y luego se van a estudiar a las escuelas rabínicas. Y ese es un regalo que sus padres le dan cuando ellos se gradúan. El talip. Tal vez muchos lo han visto. Y cada cosa, cada nudo tiene su significado. En las 4 esquinas que tienen unos flecos que tienen 5 nudos que tipifican la palabra de Dios o el Torá para ellos. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y toda hebra, todo nudo, toda vuelta que le dan al hilo tiene su significado. Y eso los lleva a que todas esas hebras, todos esos nudos, todos esos flecos, se hacen un colgante, nudos y todo eso de 613 cosas, que son los mandamientos judaicos para los judíos. Representan los 613 mandamientos que hay en la ley mosaica. El Torá. Pero sabe que de esos 613 mandamientos, 365 son maldiciones si usted no hace lo que la palabra de Dios dice. Y son 248 que son promesas y son bendiciones
para aquellos que guardan la palabra de Dios. Es decir, que ese manto tipifica mucho para ellos. Y la mujer del flujo de sangre sabía exactamente lo que eso significaba. Sabía exactamente que ella, al tocar el borde del manto, estaba tocando las promesas de Dios. Estaba llegando a un punto donde ella podía recibir la bendición de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Y es por eso que ella dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Qué tremendo es la palabra del Señor. Porque esta mujer se aferraba a las promesas de Dios. Porque hay promesas de Dios para su pueblo. La Biblia nos enseña a nosotros que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Que esto es de esforzarse todos los días, que ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de los cielos. Tomad mi yugo, dijo el Señor, porque ligera es mi carga. Al que venciere, dice él, le daré la corona de la vida. Este camino hay muchas veces que nos vamos a enfrentar con situaciones adversas, con circunstancias en las cuales nosotros vamos a decir, ya no puedo más. Pero si vemos las promesas de Dios, diga el débil, fuerte soy. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. Y eso nos hace echar hacia adelante. Eso nos hace a nosotros seguir caminando en este evangelio. Y dice la palabra que cuando esa mujer tocó el borde del manto de Jesús, cuando ella llegó y agarró ese fleco de 5 nudos, dice que la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Porque para tocar a Jesús tiene que tener fe. La Biblia dice que había una gran multitud y aquella mujer toda pálida, toda sin fuerza, toda debilitada, se abrió camino ante la multitud. Y la multitud tipifica las circunstancias, los problemas, los obstáculos que hay para acercarse a Jesús. ¿Cuántos obstáculos tuvo que vencer usted para venir a la casa de Dios en este día? La mujer quería recibir el favor de Dios. Ella tenía una necesidad. Y ella dijo, yo quiero la bendición. Jairo necesitaba un milagro, pero esta mujer buscaba una bendición. Iglesia del Señor, tenemos que buscar las bendiciones de Dios. Para llegar al cielo se necesita esfuerzo. Para llegar al cielo hay que vencer obstáculos. Hay tantos obstáculos en la vida, multitudes. Algunos los vencen, otros no. Pero cuando tenemos la mirada en Jesús, vencemos. Porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La Biblia dice que somos más que vencedores. Aleluya, no somos vencedores una vez, somos más que vencedores. Porque vamos de victoria en victoria, vamos de gloria en gloria. Seguimos caminando. Aunque hayan tropiezos, aunque hayan dificultades, seguimos caminando. Porque necesitamos el favor de Dios. Y la Biblia comienza y dice aquí que Jesús, conociendo que algo había salido de él, se volvió a la multitud y pregunta, ¿quién me ha tocado?
¿Quién me ha tocado? Oh, gloria al nombre del Señor. Ahora te pregunto, iglesia del Señor, ¿tú quieres ser uno más de la multitud o de los que tocan al maestro? De los que vienen a su casa y decir, si no recibo mi bendición, no me voy tranquilo de este lugar. Tienes que reclamar la bendición, porque de aquí si vienes a este lugar no es para que salgas lo mismo o peor, sino para salir bendecido. El Señor quiere que tú llegues y lo toques, pero con fe. Él dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dicen, maestro, le dice Pedro y sus otros discípulos, si la multitud te aprieta, ¿cómo venís a decir quién me ha tocado? ¿En qué cabeza cabe eso? Pero Jesús sabía qué poder había salido de él. Por eso cuando tú vienes y tocas al maestro y le dices, si no me bendice como dijo Moisés, no me saques de este lugar. ¿Quién me ha tocado? Dijo Jesús. Y él dice, miraba alrededor. Y cuando aquella mujer toda temblorosa, toda pálida, sabía que lo que había hecho iba a morir apedreada, porque esa era la ley. Ahora imagine tocar a un rabino. Aquella mujer quizás con su voz entrecortada, temiendo, dice, y temblando. Aquella mujer temblaba de miedo porque había sido descubierta. Pero ¿sabe lo que Jesús quería enseñarle a Jairo? Que hay que tener fe para recibir su favor. Y entonces esta mujer, viendo lo que se había hecho, vino y se postró delante de Jesús. Y le dijo toda la verdad. Al ver esto, Jairo, hermanos, ¿qué habrá pasado por su mente? Jairo llevaba prisa y ha de haber dicho, una inmunda se cruzó en nuestro camino y mi hija se está muriendo, está agonizando. Yo necesito llegar. Aquí tuvo que pasar un lapso de tiempo. Jesús tranquilo. Él no se apura como nosotros que ya estamos viendo el reloj. Tranquilo Jesús, porque Él conoce la necesidad. Él conoce con qué necesidad tú has llegado a este lugar. Oh, gloria al nombre del Señor. Y Él sabe de que tú padeces. Y Él es tan paciente para atendernos a todos. Que si Él no fuera así, esa mujer la hubieran apartado. No hubiera recibido su favor. Jairo, un hombre importante, ha de haber dicho, esta mujer nos atrasó todo. Ya pasaron 1 hora, 2 horas. Y además es una inmunda. Pero Jesús no hace excepción de personas. Para Jesús el rico y el pobre son iguales. El feo y el bonito es igual para Él. El alto y el chiquito son igual para Él. El inteligente y el que no es inteligente son iguales. En Él no hay parcialidad. Él no tiene niños bonitos ni niñas bonitas. Él solamente tiene un amor para cada uno de nosotros. Y Jairo, en verse en esa situación, y usted puede leer esta historia, cuando vio Jesús que lo que había hecho en aquella mujer, le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué bendición cuando venimos y nos acercamos al Señor y recibimos la bendición de parte de Dios.
Qué bonito se siente cuando usted viene aquí a la casa de Dios y Dios hace algo muy importante en su vida. La necesidad que usted traía, Dios hizo algo en usted. Se siente bonito, se siente agradecido. Le dice, tu fe te ha hecho salva. Tú tenías fe, has logrado lo que querías. Pero Jairo en ese momento, hablando mientras Jesús aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga y le dijeron, Jairo, tu hija ha muerto. Qué momento más duro para un padre. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Sabe que esto a mí me tocaba mucho? Porque los de tu propia casa te quieren apartar de los caminos de Dios. Los de tu propia casa son los que sirven a veces de piedra de tropiezo. Estas personas vinieron de su propia casa y le dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija se murió. ¿Cómo se ha de haber sentido Jairo? ¿Cómo habrá sentido su corazón? Ha de haber dicho él, por hacer el favor a esta mujer, mi hija se murió. Pero Jesús quería darle una lección a Jairo. Cuando esta gente le dice, deja de molestarlo, mira aquel que a paso lento va. ¿Ya para qué? Ya no le pidas favores. Porque hay veces que los seres humanos queremos nosotros, aleluya, el favor nuestro primero. Y Dios sabe quién es el que necesita el favor primero. Muchos de nosotros esperamos el favor de Dios y creemos que ya la tenemos hecha con Él. Pero Dios es soberano. Él conoce de qué tenemos necesidad. Muchos dicen, si no me haces el favor, me voy de la iglesia. ¿Quién cree que pierde? Dios no pierde nada. Los necesitados somos nosotros. Los que necesitamos el favor de Dios somos nosotros. Y aquí le dicen a Jairo, ya déjalo tranquilo al maestro, ya no lo moleste, ya se murió. Y en ese momento, la fe de Jairo, hermanos, se empezó a desboronar. La fe de Jairo empezó a desinflarse. Ese poquito de fe, a Jairo se le empezó a caer el mundo. Su corazón se le empezó a derretir. Y quizás empezó a pensar, sí, de verdad, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo sigo enfermo, miren otros que apenas van llegando sanos. Pero Jesús oyó, hermanos. Y dice que cuando Jesús oyó lo que le decían, le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Una lección que le estaba dando, hermano. No temas. Sabe que el temor, el miedo es lo contrario a la fe. Iglesia del Señor, Dios te dice, no temas, cree solamente, que dentro de poco veremos nuestro milagro. Yo no sé qué milagro tú estarás esperando, pero créele al Señor, aunque veas que todo se viene a pique, que todo se cae a tu alrededor. Cree solamente, Jairo. Cuando Jesús vio que la fe de Jairo menguaba, ahí estaba la palabra. Porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad. Pero tenemos que vencer los temores.
Muchas veces nosotros tenemos miedo. Hasta de hacer ayuno tenemos miedo. De buscar del Señor. Nos da miedo. Más si mira una sombra que pasa por ahí, le da miedo. Jairo quizás estaba temblando. Quizás le brincaban los ojos, le temblaba la quijada, quizás no podía hablar. Jesús le dice, no temas. Y qué precioso es cuando el Señor nos dice, no temas, no temas. Abraham allá en Génesis, cuando él se sintió que ya no podía, y él empezó a decirle, Señor, mira, yo he dejado mi familia por buscar la bendición, y se estaba dando por vencido, estaba desmayando. El Señor le habló y le dice, Abraham, Abraham, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu escudo. No temas, no temas, cree solamente. Aleluya. Jairo tenía que dejar los obstáculos. Hay veces que la situación es difícil, pero el Señor quería enseñarle a Jairo una gran lección de fe. Mira, Jairo, esta mujer la escuchaste hablar cuando dijo que ella había dicho, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. ¿Tú ves la fe de esa mujer? Cree solamente, Jairo. Cree solamente. Aleluya. Y dice la palabra, gloria al Señor, que Jesús no permitió que fuera la chusma con él, hermano. Los incrédulos, los que todo, hermano, lo miran mal. Aquellos que dicen que iglesia senda de justicia va a caer, si esto es de Dios, permanecerá. Sea que estemos nosotros aquí o no, la obra es del Señor. Hay mucho incrédulo esperando la caída nuestra. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de las personas. Y el Señor dice, solo le dijo, Pedro, Jacobo, Juanchito, venga para acá. Solo ustedes van a entrar conmigo. Porque ahí en la multitud, hermanos, hay gente que solo quieren ver, pero no quieren recibir. Se acercan a ver el favor de otros. Piensan que no necesitan, para después andar hablando. El Señor llegó a la casa de Jairo. Y en aquel entonces se contrataban las lloronas. Ahí está la palabra, hermano. Había gente que tenían negocio de llorar. Y dice que vino a la casa del principal de la sinagoga y vio aquel alboroto que había en la casa de Jairo, que lloraban y se lamentaban mucho. Caían con ataque, se desmayaban, hacían tanta pantomima. Y mire qué tremendo. Entrando Jesús les dice, ¿por qué se alborotan tanto? La niña no está muerta, está dormida. Jairo, cree solamente. Y dice que aquella gente, los llorones, dejaron de llorar. Y empezaron a burlarse. Es bien tremendo, hermano. Porque hay gente que solo... miren cómo le hacían los hermanos.
Mira qué muecas hacía. A burlarse. El Señor lo sacó. Santo es el Señor. Se burlaban del maestro. Mas él le dijo: váyanse, sálganse. Sálganse. Tomó al padre, tomó a la madre y a sus 3 discípulos. 5. Todos afuera. Porque lo que aquí se va a hablar, solo aquí se va a hablar. Lo que aquí van a ver, aquí va a quedar. Y dice que es ahí donde él toma la mano de la niña y le dice: Talit akumi, Talit akumi. Niña, levántate. Aleluya, yo me imagino, hermanos, que en ese momento Jesús, el manto que tenía sobre él, su cobertura, el mismo manto donde la mujer puso fe para ver su sanidad, para ver ese milagro en ella. Me imagino que Jesús, mirando a Jairo, agarró el manto, agarró la mano de la niña y le dice: Talit akumi, Talit akumi, levántate, levántate. A ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó y les dice: no lo digan a nadie. Este es un secreto. No lo digan a nadie. Pero eso, hermano, lo hacía el Señor. Mire, eso es lo que hacía aquella turba, aquel montón de gente. Y entonces aquí podemos ver cómo el Señor tiene poder para levantar aún aquel que ha muerto. Porque Él es un Dios poderoso que puede levantar, hermanos. Él hace como Él quiere, cuando quiere, donde quiere, en todo lugar. ¿Quién le dice a Dios qué va a hacer? Pero Él quería enseñarle a Jairo. Yo sé que a Jairo de ahí en adelante nunca se le olvidó esa palabra. Talit akumi. Cuando vio que su hija se levantó. Aleluya. La fe de Jairo, hermanos, se arraigó, se fundamentó. De ahí en adelante yo me imagino que Jairo no lo detenía nada, ni el que dijeran. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús tenía un milagro para la hija de Jairo, como lo tiene también para ti, mi amigo, en este día. Jesús tiene un milagro para mí. Tiene un milagro para ti. Todos los que estamos aquí y usted, mi amigo, tiene acceso a tocar al Maestro. Usted tiene acceso libre de tocar al Maestro y decirle: Señor, tengo fe. Yo venceré todo obstáculo. El que dirán mis amigos, el que dirán mis familiares. A mí lo que me interesa es recibir el milagro en mi vida. Jesús estaba en medio entre la necesidad, el milagro de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Pero todo depende qué decisión tomas hoy. Todo depende cuál es tu decisión. ¿Cuál será la decisión que hoy tomarás en tu vida? ¿Quieres tocar a Jesús? ¿Quieres tocar al Maestro? Aleluya. ¿Estás dispuesto a tocar a Jesús el día de hoy? Porque hablando espiritualmente, todos
tenemos flujo de sangre. Todos tenemos necesidad. Todos tenemos algo que agobia nuestra vida. Hay personas que su flujo de sangre puede ser un vicio, una atadura. Puede ser un mal hábito. Y te está acabando. Está acabando tus ahorros. Está acabando con tu vida. Y tú vas de mal en peor. Toca el borde de Jesús. Muchos de nosotros tenemos hijos y hijas que están muriendo espiritualmente. Pero es necesario que Jesús vaya a nuestra casa y le diga: Talita Kumi, levántate. Y cuando se levantó, dice: eso es lo que necesitan nuestros hijos. Comer palabra de Dios. Comer esta bendita palabra. Darles la palabra. Aleluya. Necesitan que coman la palabra del Señor. Muchos tenemos hijos ya muertos. Necesitamos darle la palabra. Necesitamos que tú como padre vengas y des el primer paso y le digas: Señor, aquí estoy. Estoy caído, pero yo sé que tú levantas al caído. Estoy aquí tirado, pero yo sé que de aquí del polvo tú me levantarás. La palabra de Dios levanta nuestra vida. La palabra de Dios es medicina para nosotros. La palabra de Dios nos alimenta. Es el maná del cielo. Aleluya. Que Dios levante tanto muerto que está hoy en día tirados ahí en la casa, hermanos. Y nos ayude. Aleluya. Que esta palabra nos ayude a seguir adelante. Talita Kumi, le dice: levántate. Muchos están tirados ya. Pero que Dios tenga misericordia, porque todavía no estás muerto espiritualmente. Estás agonizando en espíritu. Dios te sigue llamando y te sigue hablando. Y te hace el llamado el día de hoy. Es ahora ponerse a cuenta con Dios. Es ahora. Levántate y come la palabra de Dios. Póngase de pie, iglesia. Gracias, Señor, en esta hora. Hacemos una invitación. Aleluya, aquel que necesite de la palabra del Señor. Hay una invitación para aquellos que quieran tocar a Jesús, o aquellos que quieran sentir el toque de Dios. Porque cuando Dios toca, gloria al Señor. Cuando Dios toca, no hay diablo que se interponga. Cuando Dios llega, la enfermedad se va. Cuando Dios llega, se van los problemas. Cuando Dios llega, aleluya, todo obstáculo se vence en el nombre del Señor.